Vimos la vez anterior, hicimos como una especie de break para mirar cómo Dios utilizó al apóstol y su equipo para fundar la congregación en Tesalónica. En este segundo capítulo ya de Primera de Tesalonicenses, después de que en el primero vimos cómo Pablo admira y les reconoce a los de Tesalónica la forma en cómo llegaron a recibir el mensaje que ellos les habían predicado. Aquí en este segundo capítulo ya empieza la defensa, no de él, sino de la pureza del evangelio que él predicaba, y además la defensa también porque se ve que los opositores, como lo vimos la semana pasada, desde su fundación, los opositores al evangelio allí en Tesalónica, como en otras ciudades, por ejemplo Berea, en la gran mayoría de ellas, eran creyentes judíos. Y estos creyentes judíos eran enemigos acérrimos del evangelio y de la palabra del Señor. Recuerden que se levantaron inclusive blasfemando el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí en este capítulo vamos a ver que estos opositores eran más bien calumniadores fanáticos, procedentes de la religión judía. Entonces, al darse cuenta que no podían matar o asesinar literalmente al apóstol y a su equipo, entonces lo que hicieron fue empezar a minar la credibilidad y denigrar de su carácter. El enemigo utilizará a las personas cuando no puede eliminarte físicamente, intentará asesinar, no tu buen nombre, sino a torpedear de manera que de alguna manera pueda intentar obstruir el mensaje del evangelio. Eso es lo que estos fanáticos judíos quisieron hacer allí en Tesalónica. Pablo, en vez de hacer una carta abierta contra ellos, mejor empieza a recuperar entre los creyentes de Tesalónica cómo fue que se originó el evangelio entre ellos. Entonces dice Pablo al respecto: porque vosotros mismos sabéis, es decir, ante las críticas que vienen para desprestigiar al apóstol, que nunca faltarán, siempre él mejor recurre a lo que los creyentes como tal sabían que era el apóstol. No solamente él como persona, sino el mensaje como tal. Entonces, estos creyentes, frente a ese bombardeo de calumnias de parte de estos fanáticos judíos, Pablo rescata de ellos que cuando estuvo entre ellos, ellos sabían qué clase de persona era él y los miembros de su equipo. Entonces les dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, nuevamente nos lleva a la dimensión de ser familia de Dios. He estado muy interesado últimamente en escuchar predicaciones, y yo creo que lo que Dios nos ha mostrado es supremamente misericordioso, en entender que somos familia de Dios y que como familia de Dios somos hermanos de Cristo Jesús, que además es nuestro Salvador y nuestro Dios, que somos el templo del Espíritu Santo, pero también somos hijos e hijas del Padre. Entonces, cuando Pablo dice, como ustedes mismos saben, hermanos, de paso, deja por fuera a todo el que no haya nacido de nuevo. Y entonces, como no han nacido de nuevo, Pablo nos está mostrando que por seguir bajo pecado, cometen pecados y andan en las obras de la carne. Entonces, él acude a el hecho real del nuevo nacimiento. Por eso les dice, hermanos, es algo entre familia. Y les dice, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes, a vosotros, no resultó vana. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos llevaron el mensaje que ellos llevaron, que es poderoso, encontró también cabida entre los creyentes de Tesalónica. El mensaje tiene dos
variantes. Una, el mensaje que se trae, y dos, los que lo reciben. Entonces, basado en esto, es que Pablo dice, nuestra visita a ustedes no resultó vana. ¿Por qué? Porque el mensaje del Señor Jesucristo, la predicación del Evangelio, encontró cabida en los corazones de ellos. Pero también echa mano de lo siguiente. Recuerden que antes de llegar a Tesalónica, Pablo había estado en Filipos con Silas. Y en Filipos ocurrió aquello tremendo de que cuando expulsaron el espíritu de adivinación de aquella muchacha, los dueños de la esclava, porque era una esclava, los llevaron y los pusieron presos después de golpearlos, pero fue una golpiza tesa. Los metieron al calabozo de más adentro y estando allí a medianoche, ellos estaban cantando himnos amarrados al cepo y hubo un gran terremoto, entonces las celdas se abrieron, etcétera, etcétera. Entonces la lucha en Filipos antes de llegar a Tesalónica fue tenaz y muestra también, porque también va a ir a atacar la forma en cómo estos fanáticos sí atacan al mensajero y atacan el mensaje, pero en ningún momento ofrecen un mensaje como el que Pablo estaba llevando y tampoco se comportaban como Pablo se había comportado. Porque si algo podía haber hecho Pablo y Silas cuando llegaron a Tesalónica fue arrancar de una vez para la clínica y quedarse allá convalecientes varios días o semanas y luego salir calladitos porque qué aporreada la que nos pegaron. Sin embargo, no fue así. En medio de esa lucha tan tenaz y de los golpes, porque es que cuando uno lee la escritura uno dice, ve, sí, los golpearon. No, pero es que fue que los golpearon. Tratemos de vivenciar eso y de entender que casi los masacraron allá, a tal punto que recuerden que Pablo ya cuando salió bien aporreado y los van a dejar libres, él dice, no, ¿y cómo nos van a echar? Así, no más, si nosotros somos ciudadanos romanos y no es lícito golpear a un ciudadano romano sin un justo juicio. Y los alguaciles se asustaron tremendamente, tanto que vinieron y les ofrecieron disculpas y ellos mismos los acompañaron fuera de la ciudad. O sea, ellos venían lesionados, no solamente en su cuerpo, sino en su dignidad humana. Pero no fue disculpa para ellos que cuando llegaron a Tesalónica y entraron a la sinagoga, los que estaban ahí podían ver los moretones y los golpes y no sé si las heridas todavía expuestas, pero sin sacar ningún provecho para ellos en Filipos, ahora llegan a Tesalónica y también hacen lo mismo, porque ellos se debían al Dios que les había entregado el mensaje para predicarle a la humanidad. Eso es lo que él quiere rescatar ahí, en vez de ponerse a señalar a los críticos que lo estaban censurando, él les recuerda cómo era que habían recibido el Evangelio cuando llegaron. Entonces dice que la lucha, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Es que esta palabra nos muestra lo que significó la porreada en Filipos. Me ultrajaron. Él se sintió y sintió la fuerza de esos golpes, pero también la manera indignante, además de física, que llegaron al punto de desconocerle sus derechos de ciudadano romano. Entonces, nuevamente acude a la confianza que había generado el estar con ellos. Entonces comenzó allá que nuestra visita, porque vosotros mismos sabéis, ahí en el versículo 1, y mire cómo lo refrenda acá en este siguiente versículo 2, como sabéis. Es decir, ustedes recuerden que nuestras heridas todavía sangraban cuando les estábamos entregando el mensaje. Pero dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, Pablo, en aras de preservar el mensaje que había hallado cabida en el corazón de los de Tesalónica, les recuerda que independientemente de haber estado golpeados o no, ellos habían recibido una comisión de Dios y Dios era el que les daba el valor para seguir predicando. ¿Recuerdan cuando vimos hace unos días la forma en cómo Pablo estuvo 1 año y 6 meses en Corinto y en medio de gran oposición también el Señor se le aparece y le dice, no temas, vendrán contra ti, pero yo estaré contigo porque aún tengo mucho pueblo en esta ciudad, o sea, gente que va a recibir el mensaje. Entonces, para esto, recordemos que nosotros hemos sido comprados por precio. Pablo, en especial con todo su equipo, además de haber sido comprados por precio,
se les había dado la comisión de anunciar el Evangelio. Cuando ellos recibieron esa comisión, para ellos no hubo ninguna otra luz que brillara en este mundo hasta que se les acabaran las fuerzas y perdieran la última gota de sangre de sus venas y les llegara el último segundo del último año de vida aquí sobre esta faz de la tierra, que esa era su misión. Pablo no pensaba en matrimonio, Pablo no pensaba en construir una agencia de tiendas que las hacía muy bonitas, Pablo no quiso montar un instituto de idiomas porque sabía hebreo, arameo y griego, y además hasta en lenguas hablaba. Pablo no pensó, por todos los conocimientos que tenía, inclusive del mismo derecho, en montar una escuela de bases jurídicas. Él solo transpiraba y respiraba evangelio, desde que se levantaba hasta que se acostaba, todos los benditos días de su vida. Para los que lo estaban atacando, ellos sí tenían otra opción. La vida de ellos no era el mensaje, ellos tenían otras cosas que les podrían llamar la atención, pero Pablo dice, nosotros tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Es decir, Dios es el que me da el valor para anunciar el evangelio que estoy predicando. Ahora, no solamente el valor para predicar el evangelio provenía de Dios, sino que el mismo mensaje que él predica proviene de Dios, porque dice, para anunciaros el evangelio de Dios. Aquí dicen algunos que Pablo hizo bien en usar y enunciar el mensaje así, evangelio de Dios, porque se lo atribuye directamente al Padre. Y los opositores eran judíos fanáticos que no creían en Jesucristo. Si él hubiese colocado aquí el evangelio de Jesucristo, que nosotros sabemos que es el mismo de Dios, pero él quiere ponderar es de dónde se origina el mismo mensaje, del Padre. Entonces por eso dice, tuvimos no solamente el denuedo, el valor que viene de Dios, porque uno no predica este evangelio en las fuerzas de uno, eso se acaba, las fuerzas de uno se acaban, ese ímpetu para seguir adelante a pesar de esa golpiza y seguir predicando a pesar de esa persecución que llegó hasta la misma Tesalónica, y seguir nuevamente predicando a pesar de que ya habiendo plantado la congregación en Tesalónica, los enemigos del evangelio de Pablo seguían atacándolo. Entonces les dice, mi valor viene de Dios, el mío no me sirve para esto, y el mensaje que predico, las buenas nuevas, también provienen de Dios, y por eso puedo seguir adelante en medio de gran oposición. Miren cómo califica, no era una oposición ahí, no, era fuerte, constante. Cuando habla de gran oposición, ahí la raíz también da a entender como en agonía. Era un mensaje que en medio de estar agonizando a veces, el mensaje seguía saliendo. ¿Por qué? Porque proviene de Dios el valor para hacerlo y porque el mensaje proviene de Dios, las buenas nuevas que anunciamos. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Esto es muy importante. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos en las fuerzas del Señor. Y lo que nosotros decimos son las palabras que el Señor nos dio para decir. El mensaje no se origina en nosotros. Ahí de paso va entrando y va señalando que ellos sí atacaban en las fuerzas de ellos. ¿Correcto? Porque Dios no los había mandado a torpedar el mensaje. Y el mensaje que ellos predicaban también era el de ellos, su origen era humano y posiblemente también de error. El de Pablo no. Por eso dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error. Al igual que hoy, en aquel tiempo, en estas tierras, había mucho filósofo por ahí caminando y hablando sus propias teorías y sus propias filosofías, y había mucho predicador de religiones falsas, estaban al orden del día. Cuando Pablo dice que nuestra exhortación, o sea, nuestro ánimo al arrepentimiento, no procedió de error, es por lo que acaba de decir. Para anunciaros el evangelio ¿de quién? De Dios. Y Dios indudablemente es infalible. El mensaje de Dios es inequívoco. Él no estaba colocando el evangelio de Dios al mismo nivel que las doctrinas de los gnósticos o de los ascetas de esa época o de los filósofos de esa época, que evidentemente tú y yo ya sabemos que por no haber nacido de nuevo ninguno de ellos, entonces todo lo que hablan y lo que predican es de una mente carnal que procede del error. ¿Por qué? Por la raíz que tienen.
Entonces, por eso Pablo acá cuando dice, porque nuestra exhortación no procedió del error, Pablo lo que está diciendo es, además, cuando yo recibí el Evangelio no fui engañado porque Dios fue el que me lo entregó. Hechos capítulo 9, ¿correcto? Entonces, a mí Dios no me engañó. Basado en eso, lo que yo predico, que fue lo mismo que Dios me dijo, no estoy predicando a ustedes para engañarlos. Por eso mi mensaje no procede de error. Les decía en días anteriores que debemos cuidarnos mucho de pensar que lo que nosotros hablamos, cuando el Evangelio no procede de error, es como ponerlo a ver si la gente lo quiere o no lo quiere recibir según lo juzgue. Es que el mensaje nuestro no es para ser juzgado, porque el mensaje que nosotros hablamos proviene de Dios y Dios no vino a traer a través de su mensaje sugerencias. Él dice, esto es y esto es. Jamás preguntó, ¿les parece? ¿Se los cambio un poquito? ¿Será muy duro? Se los pongo más blandito para que puedan recibirlo. Hagan una consulta entre todos los filósofos de la época, por favor, y entre todos los religiosos de la época, a ver si les cuadra lo que yo estoy diciendo. No, nosotros no estamos poniendo un tema a discusión. Estos señores, sí, todas sus filosofías y todas sus letras se daban para discutir y para oírlas y para evaluar si las recibían o no y decir, no, yo opino otra cosa, yo opino otra. Este no es nuestro caso. Por eso dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Para las personas que abogaban por otras religiones o otras filosofías, mire por ejemplo, recuerden lo que ocurría en Corinto. En Corinto había religiones. Estaba el templo en donde además había prostitutas sagradas al servicio de los feligreses. Había religión, ellos podían separar la moral del comportamiento diario de las personas. Ellos podían creer en sus deidades, pero su vida era moralmente impura. Sin embargo, cuando Pablo dice ni de impureza, es decir, yo no estoy ocultando motivos sensuales para sacar provecho de ustedes. Porque, ¿cuál era el motivo, por ejemplo, sensual de una servidora de esta clase de diosas que prestaban servicios sexuales a sus congregados? Pues, evidentemente, una motivación totalmente erótica, pero a la vez pegada de una religión falsa. Pablo dice, no, lo mío no es así. Cuando yo hablo de que no procede de impureza, así como no procede de error, es porque el mensaje procede del Dios, no es de un Dios puro, sino del Dios que es la pureza misma. Entonces mis motivos no son impuros o sensuales para sacar provecho de ustedes. De paso está diciendo, los de ellos sí. ¿Ves? Sin atacarlos directamente, haciendo defensa de cómo él presentó el Evangelio entre los de Tesalónica, ahora lo que les está diciendo es, comparen muy bien, el mensaje de ellos sí procede de error y sí procede de impureza. Y dice, ni fue por engaño. Cuando habla de engaño es proceder dolosamente. Saber no solamente que estoy entregando un mensaje que no es tal y que además lo estoy haciendo para mi lucro personal. Esta gente realmente lo que andaba buscando era los 3 golpes diarios, desayuno, almuerzo y comida, y no sé si tenían algo y merienda, pero siempre lo que estaban tratando no era la pureza o el rescate de las almas a través de lo que ellos predicaban, sino una manera de vivir. Eso cambia completamente la connotación. Entonces los de Tesalónica empiezan a recibir esta carta, que además es la congregación, según vemos, más querida y llena de afecto de parte del corazón del apóstol Pablo y de su equipo. Entonces, después de haber dicho esto, esa parte que no era, ahora sí dice lo que fue el mensaje. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Gracias. Me gustan mucho los ejemplos de repuestos y vehículos, pues cuando uno va a comprar un carro, lo ensaya. Hay vehículos de prueba, sí, en la época de nosotros que eran casi que de rodillos con motor, entonces que para probarle la fuerza de ese carro, uno se los llevaba por allá para unas lomas y que la compresión bajándolos también. En cierta manera lo que Pablo está diciendo es, nosotros fuimos aprobados por Dios, es decir, Dios antes de entregarnos el mensaje nos puso a prueba. Es decir, Dios los probó y los halló aptos. ¿Por qué? ¿De dónde viene la aptitud? No de Pablo, no dijo, vea, es que los requisitos, esta gente llena estos requisitos, no. Ellos son
con base en mi poder y con base en la salvación que yo les he dado, ahora tienen la capacidad de entregar el mensaje que a ellos mismos les llegó para apartarlos de tinieblas a luz admirable. Entonces la prueba no está hablando de una prueba física, sino que parte del nuevo nacimiento, porque recuerden que el que está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Esa otra gente no era nueva criatura, porque para ser nueva criatura primero hay que estar en Cristo, primero hay que nacer de nuevo. Por eso, por ejemplo, el Señor Jesús podía decirle a los judíos, escribas y fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, así les decía, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. O sea, Dios les dio el mensaje y ese mensaje es tan puro que no procede de ningún engaño ni es para engañar. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo certifica. Entonces vemos que Pablo se mueve en Dios, se mueve para Dios y le da cuentas a Dios. De manera que cuando entrega el mensaje, Pablo tiene completamente claro de que Dios está al inicio de la entrega, en la entrega y analiza los frutos de la entrega. ¿Y cuáles son las motivaciones del corazón? Eso es muy importante. Entonces, según esto, Pablo dice, con base en eso, así es que hablamos. O sea, nosotros tenemos una coherencia entre el mensaje que traemos de Dios y la vida que llevamos. A eso se está refiriendo. Lo que está diciendo entonces, traslapado es, miren la conducta de ellos y se darán cuenta que escasamente alcanzan a vivir como predican si es que realmente tienen un mensaje puro que de todas formas procede de error porque ese mensaje de ellos no proviene de Dios. Entonces, usted y yo, cuando nos damos cuenta de la altura de este mensaje por el origen que tiene, que es divino, podemos estar tranquilos y que se nos quite cualquier pena de hablar del mensaje del Evangelio en cualquier escenario que nosotros estemos. Porque a veces, por la metodología usada, de métodos de evangelismo para entregar el mensaje a la gente, pareciéramos como personas tímidas que estamos entregando algo que tal vez funcione y que, qué pena no estar a la altura del intelecto de la persona que lo está recibiendo si es muy leída, o no pueda llegar tan bajo a la persona que lo está recibiendo si es muy neófita. No, es que no se trata de eso. Esta cosa no es humana, es para humanos, pero no es humana. Entonces dice, así hablamos, hay una coherencia entre el mensaje y la vida del mensajero. No como para agradar a los hombres. Si yo estuviera agradando a los hombres, lo que está diciendo Pablo acá, sería una persona dolosa. ¿Por qué? Porque los hombres son criaturas, mientras yo vengo de parte del Creador. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que yo no quiero hacerme agradable a la gente. Lo que yo quiero es llevar un mensaje que sea correcto y sabiamente entregado. Agrádele o no le agrade al que me escuche. Por eso era que arriesgaban su vida. Por eso lo acababan de casi que matar en Filipos. Por eso casi que lo asesinan en Troas. Por eso es que sufrió tantas y tantas persecuciones y tantos problemas. Porque es que no era grosero, sino que no era para agradar a los hombres. El mensaje realmente es para que la gente se salve o no se salve. Porque este mensaje, dice por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 2, es olor de vida para los que se pierden, es un olor, para los que se salvan, es un olor fragante, pero es un olor de muerte para los que se condenan, para los que se pierden. Entonces, el mensaje es bueno. La respuesta que yo tenga de plegarme a él, se vuelve para mí agradable el mensaje, pero no deja de ser agradable, sino que se me convierte en muerte por rechazarlo si no lo recibo. El mensaje siempre será bueno. Por eso dice, no como para agradar a los hombres. ¿Qué es lo que yo pienso que el Espíritu Santo nos está diciendo en este tiempo? Prepárese bien en el conocimiento en Cristo Jesús, no estoy hablando de estudio, para la exposición correcta del mensaje, como lo hemos hecho por la lectura juiciosa de la palabra, para entregarlo en cualquier escenario a cualquier persona. Que la persona ya decide seguirlo o no seguirlo, es problema de ella, no porque lo entregue mal, porque de suyo el mensaje es bueno, no procede de error. Entonces, no como para agradar a los hombres, este mensaje es correcto, debo entregarlo sabiamente, pero no buscando el agrado de los que lo escuchan, ellos verán cómo responden.
Entonces, si no agrado a los hombres, ¿a quién debo agradar? Dice, a Dios. Casi en todas sus cartas, Pablo repite el asunto. Y no estamos hablando de un hombre grosero, estamos hablando de un hombre que sabe a quién le tiene que rendir cuentas. ¿Cuántas veces entonces estos que lo estaban atacando, por agradar a otros, sí les hablaban, les toleraban, inclusive les ocultaban sus propias situaciones en vez de sacarlas a la luz para arreglarlas? ¿Por qué? Porque es que Pablo no estaba predicando este evangelio por si le daban o no le daban comida, por si le daban o no le daban ofrendas. Los otros sí. Entonces, agradamos a Dios. Y hay palabras fuertes, muy grandes. Mire, por ejemplo, ¿por qué Pablo y su equipo quieren agradar a Dios y no a los hombres? Porque dice, es el que prueba los corazones. O sea, Dios es el que realmente sabe con qué intenciones estamos entregando el mensaje. Porque para Dios no hay nada oculto. Ya lo dijo el escritor a los Hebreos 4:13, que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Sobre todo que nosotros ya no estamos entregando el mensaje de Moisés, el que recibió en el monte Sinaí, por mano de ángeles. Nosotros estamos entregando es el evangelio del reino, los mandamientos del reino que son más grandes y además incluyen los de Moisés. Pero la palabra de Hebreos 4:12 es la que nos dice que es la que discierne, la palabra que estamos entregando es como una espada de doble filo, que es la que discierne realmente las intenciones de los corazones. Lo de Moisés era solo por fuera y además no era para salvación. Esta sí es para salvación. Esta es la palabra directamente entregada por Dios en Cristo Jesús. Como está evocando, Pablo está evocando sus recuerdos a través de esta carta con los de Tesalónica, de la manera en cómo les llevó el mensaje, les dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Cuando quiero alcanzar fines egoístas, yo hablo sin sinceridad. Y como dicen por ahí, le echo lengua a todo el mundo con tal de que la gente quede, uy, tan chévere esa persona, tan agradable, como, no. Pablo siempre era de alcanzar la gente para Cristo y entregarle al Señor Jesucristo a la gente. Muchos de los oradores de esa época sí hacían lo contrario. Y una de las críticas que proviene del judaísmo era que como estaban atacando el carácter de Pablo y su buen nombre, decían que lo que él estaba haciendo, o daban a entender, era un facilismo, y porque Pablo predicaba el evangelio de la gracia. ¿Qué predica la ley de Moisés mal entendida? La salvación por obras. Pablo, ¿qué predica según lo dejó el Señor Jesucristo? La salvación por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces ellos daban a entender que esa falta de esfuerzo humano por agradar a Dios, lo que Pablo estaba predicando de que era imposible hacerlo, era facilista. Y eso era facilismo. Entonces, ahí de plano se ve que no conocían la gracia, porque la gracia no es una cosa fácil. La gracia es la gracia, pero no es facilismo. Entonces, por eso dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. El evangelio que yo les estoy entregando no es fácil. Imagínate que el evangelio que nosotros entregamos dice, el que quiera padre o madre más que a mí, el que quiera a sus hijos o hijas más que a mí, el que quiera a su mujer o a su marido más que a mí, el que quiera sus propiedades y sus cosas más que a mí, no es digno de mí. Entonces, además, el evento gracia, cuando el Señor Jesús lo lleva a cabo, implicó que Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se hizo hombre, humillado de entrada. Luego de estar en la calidad de hombre, se humilló hasta siervo y luego hasta la muerte de cruz. Y hubo una muerte ahí. Hubo una muerte completa y una sepultura, claro, una obvia resurrección, pero ese trámite no fue fácil. Ahí lo vemos. Si es posible, aparta de mí esta copa. Ahí vemos lo tremendo que implicó para él estar, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso implicó unas cosas a nivel de la Trinidad que es algo que un ser humano jamás podrá pagar. Pero el que haya sido por gracia no significa que sea fácil. Estos acusadores decían eso. Pero Pablo se defiende entregando el verdadero evangelio. Y vuelve y dice, ¿cómo sabéis? Es decir, recuerden, mis queridos tesalonicenses, que gracia y facilidad no son sinónimos. Por el contrario, el Dios Todopoderoso vino a hacer las cosas por nosotros precisamente
porque no eran fáciles. También habla de la parte de la codicia, ni encubrimos avaricia. Una de las censuras constantes del Señor Jesús a aquellos fariseos y escribas era: ustedes hipócritas y escribas fariseos que hacen largas oraciones para quedarse con la heredad de las viudas. Ustedes, etcétera, etcétera. Recuerden que Lucas, por ejemplo, que es más abierto en cuanto a la censura a estos personajes defensores de la ley, pero que ni con un dedo la podían cumplir, en uno de sus apartes dice que amaban el dinero. En este caminar del Evangelio del Reino, uno no le puede servir a Dios y a Mamón. No se le puede servir a Dios o a las riquezas. Pablo les dice: en mí no hubo codicia y en el equipo tampoco. ¿Cómo así? ¿Que no hubo codicia? Recuerden. Pero además, ojo, que como yo no estoy buscando la aprobación de ustedes, me interesa saber que tengo un buen testimonio entre ustedes, pero así ustedes no me valoran en el testimonio, tengo un testigo con el cual no puedo discutir ni puedo refutar. Si este testigo que voy a invocar me acusara de alguna de esas otras cosas, ahí sí estaría yo desaprobado. Dice: Dios es testigo. El testigo de nosotros al entregarles el Evangelio fue Dios. Ustedes saben cómo lo recibieron, pero en últimas llamo al estrado a mi testigo principal, el Padre. Aquí está. Y dice además: tampoco buscamos gloria de hombres. Estos estos judíos fanáticos sí la buscaban, se querían autopromover, querían ser reconocidos, tener un nombre, un letrero a favor de ellos. Además se querían enseñorear de la gente. Entonces, no buscamos gloria de los hombres, y dice: ni de vosotros. No queremos que ustedes nos exalten, y nosotros no queremos autoexaltarnos ni glorificarnos. No nos interesa tampoco que ustedes nos valoren o no. Mi testigo es Dios. Tenemos una conciencia tranquila de que entregamos el mensaje correcto. No fue por avaricia, no fue por impureza, no fue por engaño. Eso para nosotros está claro. Pero recuerden, por favor, que no queremos gloria de hombres, no queremos gloria de ustedes ni de otras personas. No queremos ganancia personal. Mejor dicho, en esto, a nivel de recompensas humanas, no queremos absolutamente nada. Gloria de hombres no recibo, dijo el Señor Jesús. Creo que es el Proverbio 29:5, que dice que el que alaba a su prójimo le está tendiendo una trampa. No porque el elogio no sea correcto, sino porque envanece. Pablo muy bien dijo en 1 Corintios capítulo 4 que ni él aceptaba ser juzgado por tribunal humano, ni para bien, para no inflarse, ni para mal, para deprimirse. Todo eso se lo dejaba, esa valoración se la dejaba al Señor. Es más, dice: ni yo mismo me juzgo. Entonces, ni de otros. Como está hablando de esa experiencia personal e íntima de cómo les entregó el Evangelio, ¿me recuerdan qué es lo que nosotros hacemos? Renovar nuestra mente, renovando nuestro entendimiento, porque somos nuevas criaturas, por lo tanto hemos recibido una nueva mente, que es la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, hay que llenarla con las cosas de Dios. Esta otra gente, por no haber nacido de nuevo, seguía bajo pecado y cometía pecados, y andaba en una obra de la carne que era la crítica y la persecución. Pablo se defiende desde la vida del Espíritu y en la posición del Espíritu, porque aún sin atacarlos directamente, está defendiendo, si nos damos cuenta del mensaje, Pablo no se está defendiendo, él no le interesa, pero sí quiere recordarles, ni de otros. Pero si les dice algo: aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Cuando dice que son apóstoles de Cristo, Pablo está recordando que en Marcos 3:14, por ejemplo, el Señor Jesús pasó una noche en oración y al día siguiente escogió 12. Pero también fue mismo el Señor Jesús en Hechos capítulo 9, que es la voz que le habla a Pablo, a Saulo, y lo escoge a él y lo pasa para ser apóstol para los gentiles. Entonces por eso él dice: nosotros somos apóstoles de Cristo. Lo que está diciendo es: ¿y ustedes quiénes son? O sea, esa otra gente sí se mantenía diciendo: ¿y es que usted no sabe quién soy yo? Pablo lo que está diciendo aquí es que yo sé a mí quién me escogió, a ustedes quién. Porque entre otras cosas, para llevar el Evangelio de Jesucristo tenés que haber sido escogido por Cristo. ¿A ustedes quién los escogió si ni siquiera en Cristo creen? Entonces, aunque podíamos ser cargas como apóstoles, aquí sí entra a hablar Pablo. Esta es una posición personal de él.
Pablo tenía cierta posición personal a no ejercer ciertos derechos que los apóstoles tenían, que la persona que entrega el evangelio tenía. Sin embargo, él respeta que otros sí los tengan y que otros sí ejerzan ese derecho al apostolado. O sea, Pablo no está diciendo aquí, si yo no recibo Cefas tampoco recibe, si yo no recibo Apolos tampoco recibe, si yo no recibo Juan tampoco recibe, Jacobo tampoco. No. Él está hablando de su comportamiento entre los de Tesalónica, pero tampoco se cerró. Aquí Pablo con los de Tesalónica no está cerrado como los de Corinto, A los de Corinto ni un tinto, ni agua. A los de Tesalónica les está diciendo tengan cuidado porque esos otros sí quieren de ustedes lo que nosotros en principio nos negamos a recibir. Y aunque teníamos derecho, no lo hicimos. Recuerden por favor cómo fue que nos comportamos. Entonces, Pablo aquí alude a la dignidad que un apóstol del Evangelio de Jesucristo tenía, pero también al derecho al sustento que un apóstol de Jesucristo tenía. Y les dice, en vez de eso, antes de irles a cobrar, antes de serles carga, dice, fuimos tiernos entre vosotros. Usted va a encontrar que Pablo, básicamente creo que es el único que habla de ternura. Usted lo encuentra en 2 Corintios capítulo 10, creo que habla de la ternura. Y aquí vuelve a usar la misma palabra, por lo menos en estas versiones. Miren, además está invocando la tremenda transformación que realmente hubo en su carácter cuando conoció de Cristo Jesús. Es que Pablo, cuando era Saulo, de tierno no tenía nada, no era tierno ni con la mascota. Entonces, pero él llega al Señor e inmediatamente la naturaleza de Cristo está en él. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Es mejor dicho, de implacable pasó a tierno. Pero tierno no significa débil. Era el tacto, y miren las palabras que usa. Primero, usa algo que nos lleva al cuidado que una madre tiene por sus propios hijos. Por eso dice, acuérdense tesalonicenses que como la nodriza que cuida con ternura, otra vez, a sus propios hijos. Nodriza es aquella que aún le está dando pecho al recién nacido. Nunca una madre podemos encontrar el ejemplo de protección. Recuerden aquellas dos damas dedicadas a esa profesión difícil, que una se acostó sobre su hijo en una noche oscura y lo asfixió. En medio de la oscuridad hizo el cambiazo con la otra y al otro día entonces entraron en discusión de quién era el niño vivo. Se lo llevaron a Salomón. Salomón ordena que lo partan por el centro para entregarle a cada una la mitad y la una decía, sí. La otra dijo, no, entrégueselo a ella. Salomón ahí mismo dijo, esa es la mamá, porque la mamá nunca querría matar al hijo. Esa es la clase de mamá que aquí Pablo está hablando sobre lo de Tesalónica. Lo que le está diciendo es, nosotros éramos capaces de sacarnos el pan de la boca para dárselos a ustedes. Fíjense a ver si esos que lo están ahora tratando de seducir son capaces de sacarse el pan de la boca o es que se lo están sacando a ustedes. Por eso dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es decir, mejor dicho, si nos hubiera tocado darles pecho, nosotros mismos les hubiéramos dado pecho. Pero también recordemos que la leche pura del Evangelio es la palabra de Dios. Esa fue la que le dieron. Esa otra gente no les estaba dando palabra de Dios. Y va más allá. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, tanto los anhelamos, tanto los queremos, que dicen que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, anoto yo, como si fuera poco, porque es que, vuelvo y te digo, en medio de tanta corriente filosófica, en medio de tanto pensamiento religioso, ahora Dios le encarga a estos el verdadero mensaje del verdadero Dios, buscando que en el verdadero Jesús venga a constituirse un verdadero pueblo. Es que este mensaje no tiene opositor, correcto, no está en competencia con absolutamente nada. Que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Lo que está diciendo es, si nos toca morir por entregarles el Evangelio, se los hubiéramos entregado, así como estuvimos dispuestos a morir en Filipos. No le sacamos el cuerpo a eso. También hubiéramos querido entregarle nuestras propias vidas. Y sinceramente, mis amigos y mis amigas, en esta forma que Dios nos ha dado de entregar el Evangelio, se le va a uno la vida misma. Ni siquiera hablemos solamente del peligro de sufrir muerte física, como en muchas veces estuvo
el citado apóstol, sino que hay que negarse a uno mismo para poder entregar el mensaje, el correcto, el que es. Es supremamente costoso para el mensajero entregar el mensaje. Es más, aquí el mensajero paga por entregar el mensaje, no le pagan por entregar el mensaje, lo que sí está ocurriendo con los otros. Aquí Pablo lo que está diciendo es: exponemos nuestra vida con tal de entregar ese mensaje puro. Nosotros sí los amamos, pero nuestro amor no está basado en un afecto filial o en un afecto erótico, como lo acaba de decir anteriormente, sino que está basado en un afecto ágape, es decir, queremos dar inclusive la vida si es necesario para que ustedes reciban la pureza de este mensaje que nos ha sido encomendado. Y les dice: porque habéis llegado a sernos muy queridos. Acá el queridos es el ágape, aquel amor que no se conocía en la tierra, y por eso el Cristo de Dios, el Cristo Jesús, tuvo que venir a dárnoslo a conocer, porque aquí no se conocía, porque la humanidad viene caída desde el principio en sus propios delitos y transgresiones. Todo se fracturó el día que aquella pareja decidió que ese era el árbol del que querían comer, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y nuevamente acude a la evocación: porque os acordáis. Y nuevamente lo circunscribe: hermanos, deja por fuera a todos los otros. Y ahora les quiere hablar de la parte de la manutención diaria que les acaba de decir que no les exigió. Pablo no solamente estaba dispuesto a dar la vida por entregar el mensaje, sino que trabajaba y pagaba para que le recibiera el mensaje. Observe esto. Ustedes saben de nuestro trabajo y fatiga. Era hacer tiendas, sí le quedaban muy bonitas, eran muy buenas, pero qué camello hacer tiendas. Y ese asunto lo hacían era para poder tener el techo y la comida a la cual tendrían derecho si hubieran exigido sus derechos de apóstol, pero para evitar tropiezos al mensaje no lo hicieron así en el momento en que llegaron. De nuestro trabajo y fatiga, era penoso, agotador y difícil. ¿Cómo lo hacían? Trabajaban de noche y de día. Muy en la madrugada, Pablo estaba dándole golpes a la tierra, y muy en las horas de la noche, para dejar el día para predicar y poderles entregar el mensaje. Entonces, ¿por qué se dedica una persona a esto y no lo hacían los otros que lo estaban atacando? Porque es que ellos no veían la eternidad. Solo los que tenemos el mensaje del Evangelio del Reino sabemos a qué le estamos apuntando: al tribunal de Cristo. En ese tribunal es donde realmente vamos a ser valorados. Lo nuestro no se acaba en el cajón. Es más, si el Señor viene en su momento y estamos vivos, ni por el cajón tenemos que pasar. Entonces, mientras estos, por alimentar sus vientres y por llenar sus necesidades, predicaban un mensaje, así fuera engañoso y proveniente de hombres, Pablo predicaba el mensaje del reino que provenía de Dios, por el cual era capaz de entregar su propia vida biológica, y además era capaz de trabajar para que lo dejaran entregar el mensaje y no se le carga a nadie. Los otros no, los otros traían un mensaje viciado y engañoso. Como trabajando de noche y de día, y les es claro, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No quisimos poner obstáculo a la predicación. Además, también consideremos que los de Tesalónica, vamos a ver en los siguientes capítulos, estaban pasando por una, hermanos. Recuerden que ellos son los de Macedonia, a los que Pablo se refirió en Corintios, en el capítulo 16 de la primera y en el capítulo 8 y 9 de la segunda, y les dice a los de Corinto, les dice: de la profunda pobreza ellos dieron. O sea, cuando Pablo, yo creo que se sintió como Elías cuando el Señor le dijo: vaya y busque una viuda, cuando se le agotó el agua del arroyo y ya las aves no le trajeron pan en la mañana y en la tarde. Y cuando llegó, dijo: ¿cuál viuda? Y era una señora que estaba recogiendo una leñita para hacer la última arepa y morirse, y esa es la que lo va a alimentar. Entonces dice: para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Uno, para no ponerle obstáculo al mensaje, para no despertar sospechas maliciosas. Más adelante se darían cuenta que eso era claro, no había ningún problema en recibirles después a los de Tesalónica. Pero también observó la extrema pobreza en que estaban los hermanos. Entonces dice: os predicamos nuevamente el evangelio ¿de quién? De Dios. Entonces, Pablo y su equipo se colocaron al nivel inclusive de estrato de los hermanos que los recibieron. Ellos no llegaron allá exigiendo, llegaron dando.
aunque, vuelvo y le repito, dejó abierta la puerta para que los que puedan recibir lo hagan, o si los de Tesalónica querían dar, dieran, pero no en el caso de él. Entonces, no le cierra las puertas a los demás, porque Pablo no quiere sentar y legislar sobre una doctrina personal, hacer algo general. Es una posición personal, es supremamente claro en esto. Os predicamos el Evangelio de Dios. Y vuelve y les dice, ustedes son testigos. Esa otra gente que me está atacando, ni testigos alcanzan a ser. El concepto de ustedes, tesalónicos que recibieron el mensaje, es el valioso. Recuérdenlo. De paso, es muy bueno. A veces las personas no verifican con el testimonio que tienen en sus corazones la crítica falsa con la que vienen a calentarle los oídos. Entonces Pablo les dice, ustedes son testigos de todo esto que les dice. Bueno, y no solamente ustedes, Dios también. Dios para Pablo y su equipo, y también debe serlo para nosotros, no era un concepto. No era un concepto ni un mito. Es el Dios persona, delante del cual vivía constantemente Pablo como hombre de Dios, o una dama como mujer de Dios, que puede invocar la divina presencia en todo lo esencial. Es que el mensaje provenía de Dios, a Dios hay que darle cuenta. El valor lo daba Dios, en Dios hay que estar sustentado. Y luego hay que rendirle cuentas a Dios del trabajo, porque Él es el que va a evaluar si lo que hicimos con el mensaje es correcto. Y no es que no hubiera una premiación. Lo que pasa es que Pablo no quería el premio financiero de los tesalónicos, sino el que se da en el tribunal de Cristo cuando se evalúe el trabajo que hicimos después de haberlo recibido. Y Dios también. Entonces el concepto divino es esencial. Y avanza diciendo, de cuán santa, es decir, realmente Pablo y su equipo eran reverentes en este mensaje que habían recibido para entregar. Para ellos no era cualquier ropa de trabajo, era el objetivo de su trabajo. Y también dice, justa, entonces no solamente santa, sino justa. Es que a nosotros el servicio nos lo encomendó el Señor. Pablo dice, es que a mí me apartó y al equipo lo apartó el Señor para irles a llevar un mensaje a ustedes. Ustedes no son los que nos contrataron a nosotros para ir a llevarles un mensaje. Y además dependemos completamente de Dios. Nosotros no dependemos de ustedes para darles el mensaje. Mire qué autonomía tan tremenda, que no se puede vender por un peso, ni por 2, ni por 3, ni por miles, ni por millones, acorde al servicio encomendado. Y dice, y además hemos sido irreprensibles. Cuando habla de irreprensibles, es acordes con lo que predicamos, vivimos. Que nos acusen de otras cosas, ya eso es problema de ellos. Pero que de ahí a que sea verdad, eso, ni delante de Dios, ni de ustedes que lo recibieron, es cierto. Ni mucho menos de nosotros que tenemos limpia conciencia, dicen otras cartas. Entonces dice, nos comportamos con vosotros los creyentes. Y aquí viene algo. Pablo no veía en aquellos que recibían el mensaje una masa bruta de seguidores ciegos de lo que él decía. No. Una vez Pablo había entregado el mensaje y la gente creía en Cristo Jesús, inmediatamente se hacían hijos e hijas ¿de quién? De Dios, que era el que lo había enviado a predicarles el mensaje. Y se hacían hermanos de Jesucristo, que también es Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado ahí. Pablo lo que les está diciendo es, ustedes y yo tenemos ahora una misma dignidad en familia, y es ser hijos e hijas de Dios. No importa que yo lleve más años, ustedes apenas estén comenzando, la dignidad es la misma. Por eso nosotros nos comportamos con ustedes los creyentes, por el respeto divino y por la recepción que le dieron a ese mensaje divino. Ustedes son como tierra santa para nosotros. Y también les dice, así como también sabéis de qué modo. Nuevamente Pablo entra en la intimidad. Es que Pablo no fue por allá un día ni dos, él se quedó allí un buen tiempo, y además de entregarles el mensaje, convivió con ellos, desayunó, almorzó y comió, trabajó entre ellos, estuvieron en reuniones. Entonces ustedes saben de qué modo en la intimidad yo les explicaba el ABC del reino, porque aquí Pablo, están aquí mis amigos, miren qué interesante esto. Pablo no solamente, y usted y yo debemos hacerlo, tenemos un mensaje general que puede ser escuchado por la gente, claro. Pablo además se sentaba con cada uno como, ya no como la mamá
alimentándole y dándole lechita como nodriza a sus hijos, sino que dice como el padre a sus hijos. Entonces un buen padre de familia es el que se puede sentar con cada uno y, de acuerdo con el mensaje general, que uno no se puede salir de ahí, sí entregarle la cosa específica que cada hijo necesita. Lo bonito de este mensaje es que es completamente general, pero también es inmensamente personal. Entonces, a cada uno según lo requería. Cuando estuvimos entre ustedes, nos sentábamos entregándoles no solamente el afecto, pero con base en la palabra de Dios, del reino. También la firmeza cuando había que corregir algo, pero con base en la palabra de Dios, no en cuanto a nuestros caprichos. Ampliándoles el entendimiento acerca de las verdades espirituales, pero con base en la palabra de Dios. Y para que aprendiéramos a preocuparnos por vivir de acuerdo con el mensaje, pero el mensaje de la palabra de Dios. No es un mensaje caprichoso. Entonces, Pablo cumplía, al igual que su equipo, con la exhortación general, pero también con la sentadita particular, el tintico cuando fuera necesario y las veces que fuera necesario. Entonces, la exhortación que venía de ellos era para estimularlos y persuadirlos, y encargándoles, como rogándoles, que por favor abrieran el entendimiento al renovar la mente con base en el mensaje que hemos recibido. Por eso, el asunto de la lectura juiciosa de la palabra es vital. Miren, el Señor Jesús dijo, de su interior brotarán ríos de agua ¿qué? Viva, que saltan ¿para qué? Para vida eterna. Nuestra conversación debe estar siempre sazonada con la sal de la palabra, porque efectivamente en ella es que encontramos la revelación que Dios nos ha dado. Además de ser un padre que corregía, instruía y edificaba, también habla de consolación, dice, y consolábamos a cada uno. Miren esta labor a mano, individual, de artesano. Esto no era una maquinaria sacando salchichones, no, es que cada hijo y cada hija de Dios merece esa atención de parte del mensajero, porque es que es un hijo y una hija de Dios. Y si vamos más allá, pues es mi hermano y mi hermana en Cristo. Qué interesante eso. Y consolábamos a cada uno de vosotros, tan colectivo y tan individual al mismo tiempo. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Cuando dice como es digno de Dios, no está hablando de bases religiosas, recuerden que el que está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es. Los tesalonicenses no escapaban al paganismo que había alrededor, como en Tesalónica, como en Corinto o como en Éfeso. Eso habían sido, pero ahora, nueva criatura es, las cosas viejas, esas cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, caminen con base en la nueva criatura que son, y para eso tenemos que tener una mente renovada. ¿Cómo así que como es digno de Dios? Ese Dios que os llamó a su reino y gloria. Ya casi terminamos con esto, quisiera terminar este capítulo hoy. El creyente no solamente tiene una responsabilidad presente, acorde con el mensaje que ha recibido, sino que tiene un compromiso futuro. Es que en Cristo Jesús lo tenemos todo, tanto el presente como el futuro, si vamos a hablar de espacio-tiempo. Entonces debo caminar vigilando mi conducta actual y también pendiente de que voy llegando a una salvación futura, que es cuando en su retorno voy a estar en la plena gloria con Él. Entonces, no es que eso esté en el futuro y de pronto lo alcance, no, eso ya está garantizado porque el Señor Jesús no vino a charlar. Él vino a darnos vida y vida eterna. O sea, cuando Él nos sella con la presencia del Espíritu Santo, nos está dando unas arras, un anticipo que nos garantiza que eso es así, como si fuera poco que nos entregara el Espíritu Santo. Entonces, al sellarnos como primicia, entonces también nos está garantizando el pago final. Es decir, nosotros tenemos una vida que estamos viviendo, venga a nosotros tu reino y hágase aquí en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo. Es que nosotros estamos viviendo la eternidad desde acá, aún en este cuerpo temporal. Entonces, al vigilar la conducta actual y estar pendientes de ese encuentro futuro, que ya son hechos garantizados por parte de Dios, lo que me está dando es una posesión muy firme y una posición muy firme en Cristo ahora. Y a la vez, una herencia futura, que es la vida eterna que voy a gozar con Él. Básicamente lo que está diciendo acá, cuando nos llama a su reino y gloria, es no solamente lo que Dios hace por nosotros al enviar a Jesús, sino lo que ahora nosotros hacemos por Dios, por ser de Jesús. Hay una correspondencia total. Entonces,
aquí viene algo que es muy importante. Miren, un hombre y una mujer de Dios deben estar pendientes de la oración intercesora por aquellos que están a su cuidado, porque es que esto no es como sacudiendo un árbol para que caigan los frutos. Pablo nuevamente nos recuerda en este pedacito lo que ya nos dijo en Efesios capítulo 1. La oración que aparece en Efesios capítulo 1 es una oración para que venga espíritu de sabiduría y revelación para que los de Éfeso reciban el mensaje de Cristo Jesús. Y en el capítulo 3 es una oración que Pablo hace para que los que ya han recibido a Cristo Jesús puedan entender cuánto es lo profundo, cuánto es lo alto, cuánto es lo ancho y cuánto es lo largo del amor de Dios Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, luego de todo eso, Pablo lo que les está diciendo, traslapado a los de Tesalónica es, yo no sé si esa gente orará por ustedes, pero nosotros se nos va la saliva todos los días orando por cada uno. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. La obligatoriedad del hombre y la mujer de Dios es presentar constantemente a sus convertidos ante el trono de Dios. ¿Para qué? Para que sean fortalecidos. ¿Para qué? Para que sean librados. ¿Para qué? Para que crezcan. ¿Por qué? Porque esto es un diálogo con Dios constante. Esto no es cada viernes o cada martes o cada vez que nos veamos o nos acordemos. No, es constante y diario. De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Pero ¿cuál es la oración específica acá? Pablo le daba gracias a Dios, no solo por el mensaje que le había sido encomendado, sino por el buen terreno que esa palabra había encontrado en los de Tesalónica, que ahora eran creyentes. Es gratitud, no solamente por haber recibido la comisión de llevarla, sino que Pablo podía ver con sus propios ojos el resultado de aquellos que la recibieron. Entonces, la palabra de la que está hablando, cuando habla de la palabra de Dios, sabemos que es la palabra del reino. Ya en estos días, en este nuevo pasón que estoy dando por el Nuevo Testamento, me he quedado casi, me ha sido difícil seguir mi propia disciplina de no entrar a ningún almacén. En Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18, mira por ejemplo que dice por ahí en esos versículos: por Moisés Dios nos dio la ley, pero su amor nos lo dio en Cristo Jesús. Es tan claro ahora de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Otra vez otro varillazo para allá. La palabra que esos críticos traen, si es de hombres, procede de error y de engaño y es por codicia y avaricia, y además por impureza. Pero ustedes, la que viene de Dios, la recibieron no como palabra de hombres, no como una mera filosofía humana, la recibieron con aprobación. Porque si tú y yo leemos detenidamente el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Jesús dice: nadie viene a mí si el Padre no se lo permite. Entonces, no solamente el mensaje es correcto por el que lo transmite, sino que Dios también produce el querer como el hacer en el que lo está oyendo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Este mensaje es el poderoso que Pablo está rescatando aquí en Tesalónica. Y además dice, sino según es en verdad. Así como emanó de Dios, se la entregamos y ustedes la recibieron sin incredulidad. Y también entonces deposita en el oyente algo que siempre me ha llamado la atención en Hebreos. Cuando en Hebreos usted y yo encontramos, creo que en el capítulo 3, el escritor a los Hebreos le dice a su público, le dice, refiriéndose a los israelitas de los tiempos remotos, les dijo que en ellos no halló cabida la palabra por no haber sido acompañada del escucharla con fe. Interesante. Entonces estos de Tesalónica recibieron esa palabra de Dios según es verdad, sin incredulidad, un buen terreno. En la parábola del sembrador, lo que conocemos así, dice que el buen terreno es aquel que escucha la palabra, la recibe con gozo y persevera y lleva fruto al 60, al 90 y al 100, si mal no recuerdo. Ahora, ¿fuera un buen terreno para qué? Para la palabra de Dios. Nuevamente, llevamos mencionada la palabra de Dios varias veces en este capítulo, solo vamos en 13 versiculitos. Y recuerden lo que dice Isaías, que así como el agua desciende
y fertiliza la tierra para que lleve, así es la palabra que sale de la boca de Dios, no volverá a él vacía. Y no se estaba refiriendo a la ley de Moisés allá en Isaías 54, sino que se estaba refiriendo a la palabra que sería escrita en nuestros corazones, porque llegará un tiempo en que nadie le dirá a otro conoce al Señor, sino que el mismo Dios colocará y plantará la palabra del reino en los corazones de la gente. Y vendrá, creo que es en Amós, habla de que vendrá una sed de palabra en la tierra, por la palabra de Dios. Se está refiriendo a esta palabra, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, Pablo deja sentado acá en este segundo capítulo que la autoridad la recibió de Dios, que esos mensajeros están entregando el correcto mensaje de Dios que no procede de error, pero que además como mensajeros han sido aprobados y calificados por Dios para encomendarles el mensaje. Entonces, el oyente, los de Tesalónica, eran responsables por haber oído esa palabra correctamente expuesta. Nuevamente, créame, eso de leer los 9 capítulos diarios es esencial. Aquí no estamos charlando. Porque entonces ahí sí se nos puede a nosotros ir la mano en pensar que estamos entregando algo que no conocemos. ¿Cómo podemos entregar algo que no conocemos? Hay que exponerla correctamente. Y entonces esa palabra correcta es la que actúa en los creyentes, dejando por fuera al incrédulo. Cuando dice que esa palabra actúa en los creyentes, es porque esa palabra no actúa en los incrédulos. La palabra del reino, recuerden, el vino nuevo se echa ¿en qué? En odres nuevos. La palabra del reino es solamente para gente nacida de nuevo. Y no solamente eso, sino dice, porque vosotros, nuevamente descarga sobre ellos la responsabilidad que tiene el receptor de la palabra. Recuerden lo que hablábamos al principio, esta palabra que nosotros estamos exponiendo del reino no viene solicitando la aprobación de nuestro sistema de ideas, a ver si me encaja, háblame a ver, como Agripa, casi, no, ni casi ni tal vez, o la recibí o no la recibí, pero no vinieron a preguntarme si era buena o mala, si me gustaba o no me gustaba. Por el contrario, demanda que mis ideas sean sujetadas a la palabra del reino. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 10, habla de que debemos llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando a mí me exponen el mensaje de la manera en como lo acabamos de ver, a mí no me están diciendo si me parece bueno o no el mensaje es bueno, por la forma en cómo viene y de quién viene y por la forma en cómo es expuesta. Y no si se acomoda a mi sistema de ideas porque yo soy muy inteligente, o hágamelo de tal manera porque yo soy muy bruto. No se trata de eso, el mensaje es bueno. Y por el contrario, yo soy el que tengo como receptor que sujetar mis ideas a ese mensaje y desechar las que no se acomodan con él. Eso es lo que la gente merece oír. Por lo tanto, no es un tema de discusión. La palabra del reino no es un tema de discusión. No es un tema de discusión, ni es para que opinemos, es para entregarlo simplemente. Y nuevamente les dice hermanos, hablando de la intimidad que hay con ellos. Además habla de esto, dice, y vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Me acabo de acordar que nosotros no tenemos ningún afán. ¿Cuál es el afán de nosotros? Ninguno. Por lo tanto, nosotros podemos dejar ahí y continuar la próxima vez que nos reunamos. Doctora. Pastor, si tengo una duda, usted que es pescador con más experiencia, está bien que, pues completamente de acuerdo que nos sujetamos a la palabra, la posición personal queda sujeta o debe quedar sujeta. Hay muchas personas cuando uno les está pescando, les está dando la palabra, que empiezan no a contender, sino como a mirar cómo pueden sujetarse a la palabra, cómo sus ideas pueden encajar en ella. Entonces ahí uno sí se desgasta, pues trabaja en eso o sencillamente deja que el Espíritu Santo obre en esas personas. La palabra tiene vida por sí sola. Por eso la lectura juiciosa de la palabra nos ayuda mucho. Mire, por ejemplo, Pablo en Atenas.
A él lo invitan al Areópago y la gente que lo llevaba allá dijo, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Cuando él lo pusieron allá, ¿sí? Él, con mucha decencia, les dijo, en todo lo que soy muy religioso, hasta encontré por allá un atril donde tienen una inscripción al Dios no conocido, encima no tienen nada. Es decir, de ese les vengo a hablar. Y les habló de la resurrección de entre los muertos, del arrepentimiento de obras muertas y punto. Cuando terminó el mensaje, unos dijeron y se fueron, lo escucharemos otra vez. Pero por ejemplo Dionisio, Dámaris y otros tantos del Areópago inmediatamente recibieron la palabra. El asunto acá es que como nosotros venimos de una secuencia de cartillitas de evangelismo que realmente ofrecen esas añadiduras y tengan mucho cuidado con la gente para que no la asusten o para que no los menosprecien, seamos sinceros, así es entre corchetes. Lo que ahora el Señor nos está entregando es la claridad del mensaje que estamos teniendo, que no nos habilita para ser groseros o no nos está dando licencia para ser informales, sino que por el contrario, enteramente preparados para entregarla correctamente. Pero sí tiene razón, el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y el pescador eres tú. Entonces, gracias por decirme que soy un pescador más experimentado, pero realmente no. ¿Sabe qué le invito a hacer? Métase a Discovery y busque programas de cómo pescar. Sí, porque el único, si te das cuenta, la única comisión seria, como todo lo del Señor, usted lo va a encontrar, y es que cuando llamaron a los discípulos les digo, vengan y los haré ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Sí? Y en estos días hablamos de cómo es pescar. Y les cuento, si es posible, varias experiencias que son irrepetibles, porque cada uno tendrá sus propios peces y sus propios lagos. Pero es más a lo que venimos ahora, la certeza del mensaje encomendado que es la palabra de Dios. Nuevamente, nuestro temor no está en si la gente lo recibe o no lo recibe. Mi temor realmente debe ser como el de Pablo. Si estoy predicando el Evangelio de Dios, y si estoy predicando el Evangelio de Dios lo estoy entregando correctamente, y entregarlo correctamente es no solamente haber sido capturado por el mensaje y saber que no fui engañado, y entregar el mensaje correctamente porque saber que no estoy engañando a nadie. Ya la respuesta sí le queda al respetable. Señor, gracias por este tiempo tan especial, gracias por la labor que nos has dado de escudriñar tu palabra con juicio, y gracias, Señor, porque salimos de este lugar más no de tu presencia, porque tú estás vigente, y como decía el apóstol y como dice, tú eres nuestro testigo. Tú sabes realmente, Señor, cuál es la condición y la profundidad de cada uno de los corazones de los que estamos acá representados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.